Bueno, le paso a Julián, sean muy bienvenidos todos. Eh, el disertante de nuestra charla hoy es Julián Gardela, es recibido de nuestra facultad, la Facultad de Informática de acá de La Plata. También tenemos gente invitada a la UTN, así que también esperemos que puedan disfrutar de esta charla, que tienen bastantes cosas en común, que tienen la ingeniería en sistemas. Bueno, Julián es analista, egresado de acá. Tienen una larga experiencia, digamos, trabajando bastante tiempo en distintas empresas. Es platense, así que, bueno, tiene mucho para compartir con nosotros. Julián, si querés agregar algo más, si querés decir unas palabras. Muchas gracias por la introducción. Como decía Lucas, soy de la ciudad de Las Diagonales, así que nada, contento por eso. Bueno, primero que nada, agradecer a Franja Morada por la invitación, a vos, Luca, parte del Centro de Estudiantes de Informática, por haber charlado conmigo y haberme ofrecido esta experiencia de poder contar mi experiencia profesional. Como dijo Luca, mi nombre es Julián, trabajo como programador backend. Actualmente estoy más, en mi mayoría del tiempo, programando con lo que sería tecnología Java. He trabajado en empresas en La Plata, en Buenos Aires, y bueno, actualmente estoy en Accenture en España, ya hace un año y pico. Y bueno, la idea de la charla básicamente pensaba hacerla en tres partes, más que nada para dar un poco de contexto, ¿no? Y primero empezar un poco cómo es la modalidad de trabajo por ahí en una empresa privada. En el sector público por ahí también se puede equiparar a lo mismo, pero bueno, por ahí está más relacionado a lo privado porque es más común en el mercado. Después por ahí mostrar un poco de código de un proyecto que armé un poco rápido, pero para mostrar un poco las diferentes cosas que podría tener un proyecto que se podrían encontrar en un trabajo tanto privado como público. Y después charlar un poco de algunas experiencias de vida o cosas que ustedes quieran preguntar o que les interesa acerca de la carrera como profesionales, ¿no? Como futuros profesionales que son. Bueno, eh, también deseo feliz día de programador, que ayer fue el día 256 del año. A mí se Un me feliz pasó, me día di cuenta para tarde, ustedes. pero feliz día a los futuros programadores y a las programadoras de acá. Así que nada, si me dejan, voy a empezar a compartir. Lo único, saco un cacho la cámara, después la vuelvo a poner, pero déjenme. A ver. Ah, tengo deshabilitado para compartir. Ahora te paso para que puedas compartir. Dale, dale, dale. Te tengo que dar el host, básicamente. Dale, dale, dale. Después si quiero te lo devuelvo. Si querés nomás, Eh, si no, te dejamos todo tuyo. Ahí está. Hacemos Primero todo digamos, de la charla. hice una presentación básica, pero más que nada para un poco poder hablar del tema de una forma más ordenada. Básicamente un poco al principio, déjeme que minimice un poco esto. Al principio un poco quería hablar de la metodología de trabajo, porque cuando vemos diferentes ofertas laborales es muy probable que escuchemos de metodologías ágiles. Y siempre este término de la mano viene un poco con Scrum o Kanban. Y no quiero decir definiciones porque la verdad que son temas bastante complejos. Hay certificaciones sobre estos temas, hay cursos, libros. Básicamente me gustaría hablar un poco de qué es lo que se busca con esto. Nosotros hoy en día, la idea es entregar valor. ¿Cómo es entregar valor? Entregarlo de una forma rápida, ¿no? Por ahí antes, para hacer una entrega de una funcionalidad en un proyecto se tardan meses, ¿no? 6 meses, un año, por ahí más. La idea de esto es entregar funcionalidades de una forma que sería como MVP, ¿no? Un mínimo producto viable. Vamos a suponer que si a mí me piden de un cliente, una empresa, algo, me piden entregar una funcionalidad para un envío de emails. Bueno, yo primero te voy a entregar
la capacidad del envío de emails. Después, si querés agregarle más cosas como que se pueda customizar, que se puedan hacer cálculos y sea más automatizado, bueno, son entregas, pero ya va siendo una entrega después de otra. ¿Por qué se hace esto básicamente cuando trabajamos? Porque yo hago una primera entrega. A partir de esa primera entrega, tengo un feedback. Entonces yo lo que puedo hacer es decir, bueno, hice esta primera entrega. Con esto se dieron cuenta de que para la próxima entrega de la funcionalidad tenemos que agregar otra cosa. Buenísimo. Entonces es como que nosotros nos podemos ir adaptando y haciendo las entregas de una forma iterativa, ¿no? Siempre se busca la flexibilidad y la entrega rápida. A grandes rasgos, ¿cuál es la diferencia por ahí entre Scrum y Kanban? Yo, de mi experiencia personal por lo menos, vi que se usa Kanban para proyectos de mantenimiento. ¿Por qué? Porque por ahí en Scrum, cuando empezamos nosotros a trabajar, empezamos ya con un conjunto de funcionalidades que se quieren. En cambio, en los proyectos que por ahí que yo estuve que aplicaban Kanban, no se tenía del todo las cosas que se querían hacer, sino que eran solicitudes o requerimientos que se iban llegando. Por ejemplo, si yo entro en un proyecto mañana de mantenimiento de un software, por ahí voy a recibir que actualizaciones de la tecnología, actualizaciones del sistema, reparar errores de bugs, como que son cosas constantemente que se van desarrollando. Veo que alguien está escribiendo, no sé si... ¿Fuiste vos, Luca, o...? No, hay que ver. Capaz que con la opción del host está habilitado para que todos puedan escribir. Ok, intenten no hacerlo. Pero porque no sé cómo es habilitado, así que bueno, nada, no pasa nada. Eso lo tiene que hacer el admin. Ok. Pero bueno, básicamente es eso, es cuando van a escuchar de Kanban, por ahí son proyectos en los cuales van a recibir más peticiones. En cambio, Scrum, que es la mayoría de los proyectos que pueden ver en las ofertas laborales, son proyectos más estructurados. ¿Y cómo se estructura esto? Vamos a suponer, yo el día de mañana empiezo una empresa, ¿no? Y la forma de entregar estas cosas rápidas, estas entregas que hacemos nosotros, se da un rango de tiempo, ¿no? Casi siempre o mayoritariamente se usan 2 semanas. Entonces, por ejemplo, si yo empiezo mañana, vamos a tener la reunión con el equipo y la idea es organizarnos todos para que podamos trabajar y en 2 semanas tener todas nuestras pequeñas funcionalidades entregadas para el objetivo en común de esa entrega. Se supone que estos equipos son ágiles porque son equipos chicos. No se respeta del todo, pero ¿por qué? Porque la metodología ágil justamente busca un poco la libertad de poder adaptarse. Entonces, si te dicen que trabajan con Scrum o te dicen que trabajan con Kanban, no quiere decir que apliquen al 100% las reglas de esas cosas. Pueden usar un híbrido, pueden usar partes que les sirvieron de lo que sería el template o la base del proyecto y pueden usar otras cosas adaptándolas a sus necesidades. Esa es una realidad que pasa. No todos los proyectos usan al 100% este tipo de metodologías como está descrito de manual. Ahora, estas son imágenes que saqué de Google, que tranquilamente podrían encontrar. ¿Cómo hacemos nosotros para decir, bueno, yo empiezo mañana, vamos a suponer que mi primer día me dan una funcionalidad? ¿Cómo yo sé las cosas que tengo que hacer y dónde veo la información? Se usa un software que en este caso por ahí el más común se llama Jira, que es para manejar tickets. ¿Qué es lo que son esta especie de tickets o post-it, como quieran llamarlo? Es donde nosotros vamos a poner la información de la funcionalidad a resolver. Por ejemplo, si vemos en la imagen de arriba, a ver, perdón, yo no sé si alguien vio, pero por las dudas le... No, sí, puede que haya gente queriendo entrar. No, pero yo no, es que yo veía que estaban pidiendo y no sabía si ustedes podían o era yo el que estaba bloqueándolos, perdón. Ahí está, me tomé la libertad de hacerlo. Está bien. Bueno, cuestión. Por ejemplo, en la imagen de arriba, lo que vamos a ver es una funcionalidad. La funcionalidad de nuestro ticket en este software tiene
un título descriptivo, que es un resumen básicamente de lo que queremos hacer. Tiene diferentes tipos de prioridades, porque a veces la realidad es que tenemos muchas tareas para hacer, pero algunas son más prioritarias que otras. Y nosotros cuando tenemos una bolsa de tareas, intentamos agarrar las más prioritarias. A su vez, tenemos diferentes tipos de información. Tenemos una descripción en la cual podríamos tener información de todo lo que necesitamos. Ahora, si la funcionalidad es muy grande, podemos tener subtareas. Entonces, por ejemplo, decimos, bueno, yo tengo que enviar notificaciones, pero el envío de notificaciones cuando me creo una cuenta como cliente es envío de notificación por email y envío por SMS, ¿no? Entonces, por ahí, dos pequeñas subtareas son una enviar por email, la otra enviar por SMS. Pero en realidad la tarea principal es el envío de notificaciones. Ahora, perfecto, yo agarro esta tarea del envío de notificaciones, ¿no? Tengo toda la información acá. ¿Cómo hacen mis compañeros para saber en qué estoy trabajando? Bueno, nosotros tenemos como una especie de tablero. Que la gracia de este tipo de metodologías ágiles, de lo que se habla, es que nosotros podamos organizarlo y trabajar de una forma cómoda. Si yo, por ejemplo, estoy con una tarea y mi compañero, el otro programador backend, porque por ahí somos solo 2, está con 5 y el trabajo no está bien distribuido. Hay algo que falló. La idea es que siempre estemos con una tarea a la vez, que intentemos de hacer una sola cosa a la vez y podamos ver nosotros el estado de las diferentes tareas de nuestros compañeros para saber, por ejemplo, si yo estoy bloqueando a alguien o si necesito por ahí ayudar a otro compañero. Entonces, por ejemplo, nosotros en la imagen de la derecha de abajo vamos a ver diferentes columnas. Las tareas se separan en tareas para hacer, en la to-do, tareas in progress, tareas que se están testeando y tareas que ya están desplegadas. Perfecto. Yo agarro mi tarea. Cuando la agarro va a estar en las tareas para hacer, cuando empezamos nosotros a trabajar en este rango de fecha de 2 semanas de entrega. Cuando voy haciéndola, bueno, la agarro para hacer, me la asigno, acá va a aparecer una imagen o va a aparecer el nombre de ustedes, y a su vez decimos, bueno, ya estoy trabajando en eso, la paso in progress. Significa que yo ahora estoy actualmente trabajando en esa tarea. Cuando termino de hacerla, por ahí tenemos compañeros que están dedicados solo al testing, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, la pasamos a testing. Si no, puede ser que algún que otro proyecto no tenga la capacidad y ustedes sean los mismos testers. Pero bueno, igual van a tener esa área porque no es lo mismo decir estamos testeando que programando, que por ahí los tiempos son diferentes. Entonces, con esto ustedes y el equipo tienen toda la idea de qué está pasando en cada momento con las diferentes tareas que tienen que entregar. Ahora, eso en cuanto a lo que sería la forma de trabajar, ¿no? Explicado a grandes rasgos. Obviamente, si van a buscar en YouTube, en Google, tienen miles de información mucho más detallada. Está el manifiesto ágil, que si lo buscan, tiene muy buena información. O sea, mi idea es darles una base de qué es el concepto, porque se habla mucho, pero por ahí no se habla de qué es a grandes rasgos como lo que se podría aplicar para nosotros un programador. Ahora, el tipo de arquitectura. Por ahí lo típico es escuchar, antes se programaba con arquitectura monolítica, ahora se programa con microservicios, ¿no? O otra cosa es también serverless. Perfecto, en realidad son diferentes herramientas que nos podemos encontrar. Y cada herramienta depende de la necesidad del cliente. Porque, por ejemplo, yo como programador, ¿no? Empiezo una empresa y me dicen, tenés que hacer el software de la peluquería de la esquina. Y la peluquería de la esquina no necesita que yo tenga 3 servidores corriendo con 3 bases de datos. Por ahí con una arquitectura monolítica que es una forma de juntar el software en un solo servidor y tener todo junto, es suficiente. Entonces, cuando se encuentran arquitecturas monolíticas, no piensen que el software es viejo. La mayoría sí, puede ser que sea viejo. Hay otra variación que es, bueno, entran a un proyecto y tienen software que es monolítico y software de microservicios. Y los dos están conectados, interactuando. También eso puede pasar. Pero no es que cada vez que hay un software monolítico es algo viejo. O sea, como para que sea una idea. ¿Por qué? Porque yo si quiero hacer
un MVP, que es como el mínimo producto viable de un desarrollo, quizá la forma más optimizada de hacerlo al principio es un monolítico. ¿Y por qué hablo de monolítico? Porque, por ejemplo, nosotros como backenders, ¿no? O sea, yo me pongo el punto de vista del backender. Cuando trabajamos con microservicios, bueno, la parte del front o de la visualización de las páginas, nosotros nos desligamos totalmente. En la parte monolítica puede ser que tengan eso. Y vos decís, pará, en mi ejemplo particular, digo, yo soy programador Java. Los microservicios que trabajo son en Java. Y digo, hay una parte visual en Java, tienen JSP, Java Server Pages, que es una forma de hacer páginas web con Java, interactuando con código HTML y etiquetas. O sea, básicamente a grandes rasgos, este es el tipo de cosas que se pueden llegar a encontrar. Ahora, es como digo, puede ser monolítico, microservicios, un híbrido entre los dos tranquilamente. Va a variar dependiendo del cliente, dependiendo de las necesidades. No, es una cuestión de diseño en realidad. De, che, ¿qué es lo más óptimo que nosotros podemos ofrecer? Hasta acá es esto, básicamente, hoy en día. Por ahí puede variar de que con serverless, en vez de tener microservicios que son estructuras más pesadas, tienen funciones y funciones conectadas por eventos. Pero bueno, por ahí lo más tradicional hoy en día es ver monolítico, microservicios o híbridos. Es como que el serverless, no he visto yo por lo menos muchos proyectos que lo implementen a gran escala. Pero sí se implementa para otro tipo de tareas, digamos. Hasta acá lo que sería el tipo de arquitectura que quería mencionar que podrían ustedes encontrar. Ahora, les quiero dar un ejemplo. Esperen que vamos a aceptar a estos así. Listo. Un ejemplo de un proyecto en Java que pueden encontrarse tranquilamente en una empresa si quisieran. Vamos a poner el ejemplo de un servicio de venta de libros, ¿no? Vamos a decir, bueno, entro yo como backendero. Como soy de backend, yo no me voy a encargar del front. El front van a tener o un equipo o un compañero de trabajo que se encargue de él, ¿no? Perfecto, listo. Ahora, vamos a suponer, nos piden que iniciemos un proyecto de cero. Perfecto. ¿Qué es lo que usamos nosotros? Podemos usar un framework como Spring Boot. ¿Qué es a grandes rasgos? O sea, sin dar mucha definición, porque tampoco, la idea no es que darles definiciones o conceptos que tranquilamente pueden googlear. La idea es que tengan un concepto de qué cosas o qué nombres pueden encontrar y sus relaciones. Spring Boot es un set de herramientas ya hechas. Básicamente nosotros acá nos ahorramos el tiempo de sobreescribir o escribir cosas que ya están hechas, probadas y súper bien performante en cualquier tipo de proyecto que podamos aplicar. Entonces acá es como decimos, bueno, tenemos una base que ya sabemos que es una base bien robusta, que está ya usada por varios proyectos, miles de proyectos, y que no tenemos necesidad a grandes rasgos de otro tipo de problemas. Perfecto. Ahora, ¿cómo nosotros nos vamos a conectar con el front siendo backend? A través de una API. Para el que no sabe lo que es una API, lo podríamos definir como un contrato, ¿no? Nosotros agarramos y le decimos al front, mirá, acá nosotros queremos recibir este tipo de llamadas, te vamos a devolver en cada llamada, te vamos a devolver este formato de datos, este tipo de respuestas, y a su vez vos, si te querés comunicar, tenés que mandarnos este tipo de datos, ¿no? Entonces, básicamente lo podemos definir como un contrato a grandes rasgos. Tiene una estructura, hay diferentes tipos de API, por ahí la más utilizada hoy en día es REST, pero básicamente es un contrato que sirve para comunicarnos a nosotros con el front o otros sistemas. Ahora, decimos, bueno, pará, tenemos nuestro contrato, nosotros lo programamos. ¿Cómo hacemos para transmitirlo? Tenemos una librería que se llama Swagger. La librería Swagger, nosotros escribimos una especie de anotaciones en el código, que ahora después vamos a ver un ejemplo que hice. Y básicamente lo que nosotros hacemos es desligarnos un poco de la documentación. Nosotros con un par de librerías, poniendo un poco de información mínima, podemos generar, cuando levantamos el proyecto, este tipo de documentación que le podemos pasar tanto al front o a equipos terceros en caso de necesidad. Y la verdad que esto facilita bastante el trabajo. Pero bueno, es una librería que ya existe.
a su vez, como Spring Boot es un framework que nos facilita cosas, Swagger es una librería. Ahora, para la comunicación decimos, bueno, vamos a meter seguridad. Tenemos Spring Security adentro de lo que sería el set de Spring Boot. Podemos meter un estándar que es JWT, que es un token que también se usa para manejar diferentes escenarios de seguridad entre las llamadas con el front o otros sistemas. Decimos, bueno, somos un servicio de venta de libros, tenemos que guardar libros, tenemos que guardar stock, información del cliente. Bueno, tenemos una implementación para conectarnos con la base de datos, que en este caso sería Hibernate, y nosotros decimos, bueno, nos podemos conectar a una base de datos relacional tranquilamente. Ya tenemos un set de herramientas prearmadas acá. Ahora decimos, nosotros vamos a una base de datos relacional. Está bien, pero la base de datos relacional está en un disco duro. El disco duro tiene su tiempo de consumo. Ahora decimos, si nosotros queremos tener las últimas 10 ventas más populares y queremos tenerlas de forma rápida, porque por ahí decimos, entra mucha cantidad. Si somos Amazon, necesitamos información rápida. Bueno, implementamos una caché que a su vez se conecte y que nosotros podamos decidir que el tipo de información que más accede esté guardada ahí. Ponemos fácil acceso. Entonces tenemos información guardada en disco, información guardada en memoria. Por ahora tenemos una capa de conexión de seguridad donde nosotros podemos definir seguridad. Tenemos documentación con nuestra API, que es el acceso a los demás sistemas y al front, en este caso. Nosotros estamos empezando a manejar información. Entonces podemos decir, bueno, para manejar información usamos Spring Batch, que es otra librería. Y nosotros podemos decir, bueno, agarramos y para manejar información, cambios de información de forma optimizada, manejamos por lotes de información. Perfecto. Supónganse que nuestro servicio de venta de libros es en Argentina y bueno, AFIP cada 2x3 nos cambia los impuestos. Decimos, bueno, nosotros si tenemos 100.000 libros, si tenemos 1 millón de libros, siendo una empresa como Amazon, por decir un ejemplo, necesitamos manejar diferentes procesamientos de manera optimizada por lotes, ¿no? Entonces, con esto podríamos hacerlo tranquilamente. A su vez, vamos a suponer, yo quiero vender un libro y quiero mostrar la imagen. Entonces, podemos usar un servicio de un proveedor de Internet como es Amazon o AWS para guardar archivos, en este caso imágenes, ¿no? Usamos un bucket S3. Decimos, bueno, también podemos implementar Amazon CloudWatch para ver las métricas del consumo de, se está consumiendo mucha memoria RAM o no nuestro servidor y disparar alertas a nosotros para estar atentos. Y todo esto decimos, bueno, estamos usando servicio tercero. ¿Cómo nos conectamos? Amazon nos provee un SDK que es también, vamos a volver el ejemplo de librería, es una especie de librería donde nosotros podemos configurar de manera sencilla todo este tipo de accesos y los permisos necesarios para acceder a ellos. Queremos tener código que sepamos que funciona. Perfecto. Necesitamos una manera de testearlo. Esa manera, en este caso, podemos decir que lo usamos con la librería JUnit. La librería JUnit es para hacer pruebas. En este caso es la versión 5, pero es un número, no importa la versión. Pero, por ejemplo, supongamos que nosotros tenemos que hacer un cálculo, ¿no? Decimos, bueno, el cliente compra un libro, el libro es de terror. Y ahora, ¿cómo nosotros hacemos para ofrecerle otras opciones de terror o ofrecerle el rango de precios que él compró? Ese tipo de cálculos que por ahí son más de procesamiento pesado, nosotros decimos, bueno, por ahí tenemos 10 opciones de situaciones que tenemos que considerar. Nosotros tenemos que hacer un tipo de testeo para este tipo de casos. Entonces, con esto podemos hacerlo. Estos se llaman por ahí test unitarios, cuando son cosas muy puntuales. Cuando se quiere probar algo de end-to-end, que sería desde que arranca la llamada de la API hasta el final, serían end-to-end. Dependiendo de la visión o el diseño, es el tipo de test que se hacen. Pero bueno, yo quería mostrarle este panorama. ¿Por qué? Porque cuando siempre uno habla de soy programador backend, la típica le dicen, vos programás CRUD, o vos lo que haces es guardar datos, ¿no? El CRUD, para el que no sabe, es
creación, actualización y borrado de datos y obtención de datos. Entonces es como que nosotros no hacemos solo eso. O sea, sí, una parte importante es la conexión nuestra y el almacenamiento, pero nosotros tenemos procesamiento de datos de diferente escala, ¿no? A su vez manejamos capas de seguridad con diferentes estándares. Tenemos que optimizar el acceso a esa información, entonces también ahí aplicamos lo que serían diferentes tecnologías, como puede ser en este caso una caché. Tenemos que manejar el tema de verificación, que en este caso lo hacemos con JUnit, con pruebas. Y en este caso yo puse, por ejemplo, servicios como servicio para guardar imágenes, servicio para alertas. Pero a su vez nosotros también tenemos que manejar integraciones, por ejemplo, como vamos a cobrar, bueno, vas a usar Stripe, PayPal, Mercado Pago, Cafecito, o sea, como que nosotros podemos usar diferentes integraciones y a su vez el backend está encargado de ese tipo de acciones. Entonces, esto es para que más o menos vean el tipo de cosas que en un proyecto de backend se va a encontrar. No es solo guardar datos, obtener datos, sino como que todo el manejo de la información o el manejo de diferentes cálculos, nosotros también somos los encargados. Y algo súper importante, que hoy en día por ahí está más en auge, yo, por ejemplo, soy usuario Linux, ¿no? Inicio mi aplicación en Spring Boot, la inicio en mi computadora, configuro todo para ejecutarla, perfecto, funciona. Cuando yo le paso a alguno de ustedes que tiene Windows, Mac o cualquier otro sistema, por ahí no funciona. Entonces, ¿qué está haciendo hoy en día en SIL en general los diferentes proyectos? Están containerizando todo. Entonces, no es, o sea, no es que todos lo hacen, sino en su gran mayoría lo hacen, pero porque tiene muchas ventajas. Cuando yo uso containers, que básicamente containers es decir, no me importa el sistema operativo porque uso una máquina virtual para ejecutarlo, yo me desligo de qué sistema operativo y de tener que hacer acciones específicas para cada sistema operativo. Entonces, esto cuando nosotros desplegamos en servidores, en servicios como Azure, AWS o GCP de Google, nosotros nos desligamos del tipo de servidor que estamos contratando, porque estamos ejecutando backend adentro de containers que no les interesa si estamos iniciando una instancia de Linux, una instancia de Windows o de lo que sea. Esto a grandes rasgos era mi idea de que vean ustedes más o menos cómo es un proyecto, ¿no? Backend, siendo un backendero. Ahora, algo que me pareció súper interesante. ¿Cómo es el despliegue de código automatizado desde mi computadora hasta producción, ¿no? Hasta que está online? Para esto se suele usar en Java, no sé si hay otras herramientas, pero yo casi siempre veo esto es Jenkins, ¿no? Jenkins es un software que sirve para hacer lo que serían los pipelines. Los pipelines sería toda la serie de pasos que vos necesitas o que querés hacer para llegar a que tu software esté publicado en la web, en un servidor o en lo que se llama en producción. Entonces, acá nosotros empezamos con lo que sería un pull request. ¿Qué es un pull request? Nosotros usamos herramientas de versionado, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a suponer, yo hago mi funcionalidad. Y mi funcionalidad, obviamente, yo la estoy haciendo, la subo, creo mi pull request, que el pull request es una instancia donde yo le digo a un compañero, che, revisame el código. Yo hice toda mi funcionalidad, hice las pruebas necesarias, y ahora quiero que alguien lo revise, ¿no? Perfecto. Supongamos que lo revisa, el código está perfecto. Ahora, ¿qué va a pasar? Porque yo digo, ¿qué es lo que pasa cuando yo creo el pull request primero? Cuando yo creo el pull request, esta especie de instancia en GitHub o GitLab, Bitbucket también, o sea, son 3 herramientas de versionado de código, se dispara lo que sería como un webhook, se llama webhook, pero podemos decir que es una alerta, se dispara una alerta, entonces Jenkins lo que hace es, reconoce esa alerta y genera acciones. ¿Qué tipo de acciones? Bueno, nosotros en nuestro código decimos, bueno, nosotros configuramos Jenkins para que compile el código, vea que se puede compilar, ejecute los tests, vea que las acciones que nosotros hacemos estén chequeadas y que cumplan su objetivo, y a su vez le decimos, bueno,
podés usar software para medir la calidad de código, para ver si hay bad smells, que bueno, esto por ahí son términos más de... En la UNLP se ve por ahí lo que es bad smell y eso en orientación a objetos 2, que es básicamente intentar de hacer un código limpio. Entonces, el código de software de calidad de código, en este paso, lo que hace es, está midiendo si nosotros estamos siguiendo lo que serían las buenas prácticas en general. Entonces, volviendo al tema, empezamos, creamos nuestro pull request. Estamos esperando que nuestro compañero apruebe. Mientras tanto, ya al nosotros crearlo, se está compilando todo y está pasando todas las etapas. Nuestro compañero puede aprobarlo al instante o puede esperar a que se pasen todas estas etapas para decir, bueno, ya pasaste las 3 etapas que queremos, ahora te lo apruebo después de haber revisado el código. Cuando se aprueba el pull request, nosotros decimos, bueno, se aprueba. ¿Qué es lo que pasa? En este caso, en el ejemplo anterior, teníamos instalado lo que sería un container. Entonces nosotros en el paso decimos, bueno, el código está compilado todo, creamos una imagen del container, que básicamente nosotros, cuando queremos ejecutar algo en otras máquinas, no pasamos el proyecto en sí, pasamos imágenes. La imagen es como una especie de, vamos a decir, archivo comprimido, que por sí solo puede ejecutarse. A grandes rasgos, ¿no? Obviamente, no, la definición es un poco más compleja que esa, pero a grandes rasgos es una imagen de un proyecto nuestro, cuando nosotros ponemos a ejecutarla, por sí sola va a tener lo suficientemente necesaria información para ejecutarse. Perfecto, hasta acá todo bien. Nuestro compañero aprobó el pull request, generamos la imagen y después de generar la imagen, lo único que nos queda, el despliegue. ¿Qué es lo que pasa en ese despliegue? Si nosotros trabajamos con una base de datos relacional y cada tanto, que es muy probable, tengamos que hacer actualizaciones, podemos hacer lo que sería migraciones en tablas, ¿no? O actualizaciones. En Java se usa una librería que se llama Liquibase, que es para poder hacer actualizaciones de una forma correcta. ¿Por qué es esto? Porque si yo, por ejemplo, quiero decir, el nombre tenía 50 caracteres, lo paso a 20, puede ser que rompa varias cosas con eso, porque yo no sé para qué estoy usando eso. Que podría ser para un identificador, que no debería, pero puede ser. Se puede usar para diferentes tipos de cosas. Y después de hacer los pasos necesarios en la migración de la base de datos, ahí lo que tengo es el despliegue, que ya ahí nosotros decimos, bueno, mi imagen, yo sé que la imagen de un container se despliega sobre algo. Casi siempre hay una herramienta muy, muy nombrada que se llama Kubernetes. Kubernetes es como un manejador de containers. Entonces nosotros podemos decir, bueno, me creo una cuenta AWS, Azure o GCP, me creo una instancia de Kubernetes y a su vez yo lo que hago es en mi pipeline automatizado con Jenkins, creo, le paso la imagen le paso la imagen creada y la levanta. Ahora, todo esto, para que se den una idea, es lo que hay atrás de lo que nosotros trabajamos en el día a día. ¿Esto es parte del trabajo de un backender? Sí y no. ¿Por qué? En los proyectos grandes, ustedes tienen gente del área de DevOps, le suelen decir, o de infra, dependiendo de la empresa, las nomenclaturas que se usan, pero básicamente hay un equipo atrás de esto en las empresas grandes. Si ustedes están en una empresa chica, por ahí tienen las posibilidades de poder hacer este tipo de configuraciones. Yo, por ejemplo, en mi experiencia nunca me pasó, pero conozco casos que sí, y usualmente en empresas como de consultoría grandes ya tienen una persona o un equipo atrás de este tipo de configuraciones. Nosotros lo único que nos tenemos que preocupar es crear el pull request, que es la instancia donde revisan mi código y después que otra persona lo apruebe. Ahora, esto es en base a lo que sería un esquema automatizado de cómo llega el código Java a estar en la web o en un servidor, ¿no? Yo acá después les voy a dejar las diapositivas, porque en realidad esto tiene una serie de pasos. Yo lo que hice fue acá resumirlo bastante, pero yo básicamente saqué toda la información que ven de acá. Acá lo tienen mucho más en detalle, obviamente, por si les interesa. Pero bueno, básicamente a grandes rasgos es esto.
Esto era la primera parte que yo les quería mostrar. Ahora voy un poco con el tema de mostrarles un poco en código, pero ¿tienen alguna duda, algo con base a lo que acabo de mencionar? O sea, a mí lo que me interesa por ahí es que se lleven los conceptos de qué hace cada cosa o qué es lo que me puedo encontrar y no tanto la definición. Pero si tienen alguna duda, los escucho, si no seguimos. Igual después más, en la última parte podemos hablar tranquilamente si quieren. Pero, ¿alguna duda hasta ahora? ¿O todo bien? Va bien, ¿no? Juli. Quería saber por qué todavía no actualizaste el MIN, pero eso te lo pregunto después. Dale. Bueno, yo lo que les mostré es las diferentes conexiones de las librerías en un proyecto Spring, ¿no? Entonces, para mostrarles un poco el código de un proyecto básico. Primero, algo súper interesante. Les quiero mostrar así de rápido. Spring.io. Si ustedes quieren iniciar a hacer proyectos web, entran a esta página que se llama start.spring.io y acá básicamente arman la maqueta básica de un proyecto web. Para hacer un proyecto web, yo se los digo rápido, tenemos diferentes formas de manejar librerías. Yo siempre uso Maven, por ahí es la más vista. Acá elegimos la versión de Sprint. Por defecto les deja la mejor. Acá le ponen el nombre a su proyecto. La versión de Java que quieren usar. Y si quieren hacer un proyecto web, acá entran y es tan fácil como poner Spring Web. Con esto van a tener lo mínimo. O sea, si ponen acá generar, se les va a descargar un zip y van a tener lo mínimo para empezar un proyecto. Después acá tienen mucha configuración de dependencias, es súper interesante y si quieren hacer pruebas está genial. Acá, por ejemplo, tienen herramientas para usar para el desarrollo, pero acá pueden armar de cero si quieren hacer pruebas. Primero, eso por un lado quería mencionar. Básicamente yo lo que hice fue agarrar uno de esos proyectos y cargarle un poco de cosas. Entonces, por ejemplo, a ver si puedo agarrar un poco esto. Este es un proyecto demo que hice ayer en base a el template que nos arma la página. Y básicamente, ¿qué es lo que nos va a dar? Nos va a dar una carpeta source, un archivo POM, porque yo elegí la opción de Maven en el caso de Maven Project. Y después acá, si ven, les van a decir la parte de Java, la parte de recursos. Y después acá les vas a dar una inicialización de la aplicación. Básicamente nada, todo esto es mío. Y después acá, algo que a tener en cuenta es van a tener una application property que es donde van a poner las propiedades del proyecto. Pero ahora lo vamos a ver. O sea, mi idea es que mostrarle a grandes rasgos un poco la interacción de diferentes herramientas que usé. No enseñarle Java, pero bueno, más o menos para que tengan una idea. Hablemos un poco de las APIs. Lo primero que hablamos es, tenemos la API, nuestra API es un contrato, y básicamente lo que hacemos es exponer información y documentarla también. Entonces, por ejemplo, yo lo que hice acá fue crear una clase. En este caso a la clase le dije, bueno, esto va a ser un controlador. Perdón por el comentario, pero este tipo de tags son las cosas que nos facilita Spring Boot, que ya está todo hecho. Entonces, todo lo que vean este tipo de tags es porque Spring Boot ya está facilitando la implementación de la funcionalidad, ¿no? Por ejemplo, en este caso, yo lo que le estoy diciendo a Spring Boot es, mira, esto va a ser un controlador, que el controlador es donde nosotros ponemos las APIs, y yo quiero que se llame así. Perfecto. Eso por un lado. Ahora, si bajamos, quiero primero mostrar este código. Si bajamos acá tenemos una API, ¿no? Yo dije, bueno, quiero obtener un listado de los libros que hay. Y quiero pasarle un número, porque el número quiero decir, por ahí quiero 5 libros del listado, quiero que me devuelva 10, no importa. Y le paso un número. Entonces yo básicamente lo que hago es, bueno, ya con esto estoy creando la parte de mi API. Ahora, ¿cómo la documento?
Yo les había hablado de una librería Swagger. Les quiero mostrar lo que a mí me llevó para implementar lo que es la librería Swagger. Básicamente, agregué esta configuración. Es un archivo de configuración. Si googlean cómo instalar o cómo setear Swagger, les va a aparecer los mismos pasos porque no hay mucho para hacer. Entonces, tengo una configuración base. Acá, a la librería de documentación estoy diciendo, mirá, saca de los paquetes los que vos quieras, saca la documentación. Acá le estoy diciendo, con este tag, esto es parte de la configuración. Y después otra cosa que les voy a mostrar es, bueno, yo acá lo configuré. ¿Dónde cargo la librería? Que por ahí es una de las cosas importantes si nunca tuvieron acceso a esto. Yo acá en el POM, cuando elegí que sea un proyecto Maven, yo lo que estoy haciendo es estructurar el proyecto de una forma. ¿Cuál es la facilidad? En este archivo que se llama POM es donde yo voy a cargar todas las librerías que quiero usar. Por ejemplo, si voy al inicio del POM, voy a ver que dice Spring Boot Starter Parent. Básicamente estos son las librerías base del framework Spring Boot. Si por ejemplo yo digo, bueno, a mí me interesa Swagger. Perfecto. Si venimos acá, para implementar Swagger, yo agregué estas dos librerías. Básicamente lo que hice es, acá dije, bueno, quiero implementar Swagger, y acá lo que dije es, quiero implementar la página visual de Swagger, ¿no? Entonces tengo la configuración inicial, cargué la librería. Tengo la configuración donde yo puedo marcar más información. Por ejemplo, en este caso, yo podría haber dicho, los paquetes que tenés que acceder son estos. Acá puse un ANI como diciendo, acceda a lo que quieras. Pero yo acá le puedo detallar información de la librería. Ahora, quiero mostrarles esto, ¿no? Yo, por ejemplo, le digo, bueno, tenemos la librería configurada, ya tenemos toda la configuración hecha, ¿cómo lo usamos? Tenemos una serie de tags también, que estos tags los va a manejar, en este caso, la librería, no Spring Boot. ¿Qué es lo que hacemos acá? Por ejemplo, nosotros en el getList decimos, bueno, ¿cuál es la finalidad? Un título. Ponemos esto. ¿Cuáles son las respuestas? Tenemos estos escenarios de respuesta, ¿no? Ponemos texto. En caso del 200, le podemos poner una clase definiendo el formato que nosotros queremos que devuelva. Y ahora, si yo me voy a... Déjenme... Si yo me voy a la parte visual, justamente la librería visual que agregué es para esto. Por ejemplo, devolvemos una lista de libros. Si nos fijamos, yo acá puse devolvemos una lista de libros. O sea, básicamente todo lo que yo escribo acá me lo genera de una forma visual. Si entro, por ejemplo, entramos acá, nos dice, bueno, este parámetro es requerido. Después, ¿qué tipo de respuestas podemos encontrar? Podemos encontrar un 200, me dice la descripción, me dice el formato que nos podemos encontrar. En caso de tener otros, esto es lo que definimos acá en el código. Ahora una cosa interesante es, bueno, ¿y para qué yo quiero ver esto? Porque sin agregar la librería visual, yo puedo acceder al contrato, a lo que llamamos contrato, lo puedo acceder acá, de esta forma. Si entro a /bcorta2/apidocs, nosotros tenemos esto, que básicamente lo que nosotros le podemos pasar a la gente del front o le pasamos a la gente de testing o a otros equipos relacionados, le podemos pasar esto tranquilamente. ¿Para qué nos ayuda lo que sería Swagger en este caso? Para que no puedo, ahí está. Swagger en este caso. Vamos a suponer, yo acá tengo para guardar un libro, ¿no? Este es el sistema, está ahora corriendo. Yo quiero guardar un libro, perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a testearlo. Si yo pongo acá cancel, me va a decir try it out, que básicamente nos va a dejar hacer una petición a nuestro sistema. En este caso, tenemos lo necesario para hacer la petición, una descripción, una fecha, un nombre. Yo ya he
justo con estos datos ya cargué algo, ¿no? Entonces, al habiéndolo cargado, pongo ejecutar. Si me voy abajo, me dice el curl. El curl lo que hace es, nosotros podemos usar sistemas que hagan algo parecido a ejecutar esto, pero de otra forma, o con más configuración. Entonces nosotros nos van a pedir el curl, que también básicamente es como pasar este tipo de información, pero solo algo puntual para un endpoint. Entonces, por ejemplo, yo acá hice una petición, apreté ejecutar con esta información. Esta información yo ya creé justo antes un libro. Y si nos venimos acá, ¿qué va a pasar? 409. Me va a dar código de conflicto. ¿Por qué? Porque el libro yo ya lo guardé. Si venimos acá a la serie de códigos, va a decir conflict, el libro se encuentra guardado. ¿Cómo les muestro que no es mentira? O sea, vamos a hacerlo la fácil. Si venimos acá, le pongo un 2. Vamos a ejecutar. Nos va a actualizar este curl de abajo con Juego de Tronos 2 y nos va a dar un 202 en este caso, devolviéndonos la información que tenemos acá. Si nosotros decimos, bueno, queremos verlo en el listado, ponemos acá. Yo el número lo puse, pero no hace nada. Lo puse más que nada de ejemplo. Pero si vamos acá, nos debería devolver el listado de las dos cosas que hay. Ahora, esto es para mostrar a ustedes que con 2 configuraciones mínimas tienen toda esta capacidad. Ahora, ¿qué otras cosas les puedo mostrar? Yo, por ejemplo, digo, bueno, esto lo estoy guardando. ¿Dónde lo estoy guardando, no? Porque es una realidad. Yo dije, bueno, algo fácil sería, podemos usar una base de datos MySQL. Yo sinceramente dije, bueno, pero tengo que instalarme el servidor MySQL, no vale la pena. ¿Qué es lo que estoy usando en este caso? Que por ahí también les va a servir de ejemplo en caso de que quieran ustedes hacer cosas. Yo lo que hice fue instalar la base de datos H2, que es una base de datos de memoria. Entonces, lo que hice fue agregar esto, que es la librería que yo quiero usar. Voy al archivo de configuración, y en el archivo de configuración sí, acá meto mano. ¿Por qué? Acá lo que estoy haciendo es diciendo, bueno, estos son los datos de la base de datos, y acá estoy poniendo opciones, que por ejemplo, si yo poniendo acá show SQL true, acá me aparece información cada vez que hace algo en la base de datos de memoria. Que si ven acá, se ven consultas, ¿no? Por ejemplo, un select, un insert. Algo interesante de esto, si ustedes quieren hacer algo y dicen, bueno, pero una base de datos relacional tiene que tener tablas, tiene que tener varias cosas. Bueno, una de las formas de hacer esto es, si ustedes ponen la opción Update, lo que va a hacer es les va a cargar los modelos. ¿Qué me refiero a esto? Yo tengo un libro, ¿no? Sé que los libros tienen ciertas características. Por ahí esto sí, si no vieron introducción a base de datos o no vieron ninguna materia relacionada a base de datos, les va a sonar medio chino. Pero ustedes piensen yo tengo un libro y quiero guardar esa información. Para guardar esa información, en algún lado tengo que definir qué es lo que tengo. Entonces, por ahí una forma más fácil de hacerlo es, bueno, si les muestro la base de datos acá. Creo que Connect. A ver cuál era este. No. Bueno, ahí está. Yo, por ejemplo, vamos a mostrarle esto. ¿Qué es lo que tiene un libro? Un libro tiene un título, una fecha y una descripción. Para mi sistema. Entonces digo, bueno, buenísimo. Yo sé que el código que quiero hacer, tengo una variable que tiene el título, una la descripción, una la fecha. Perfecto. Ahora, ¿cómo creamos la tabla con esta base de datos que estamos haciendo? Bueno, yo digo, esto lo denominamos una entidad. Y a su vez decimos, esta entidad es una tabla que se llama libros. Si vamos al nombre, se llama libros. ¿Qué más encontramos? Esta entidad tiene un ID. El ID, en este caso decimos, el ID es la forma de identificación, ¿no?
O sea, es algo que tiene que ser único. En este caso, podría haber sido el nombre para nuestro sistema sencillo, pero bueno, se suele usar un ID autogenerado en este caso. Nosotros les podemos decir, bueno, quiero usar una variable que se llama ID para saber cómo acceder a estas cosas. Yo, por ejemplo, si le paso el valor 1 a la base de datos, me va a devolver todo esto. Y yo poniendo estas especies de tags que son propios para la librería nuestra que estamos usando de base de datos, nosotros tenemos acceso a eso. Entonces, solo poniendo estos tags acá, en esta clase, poniendo la librería de la base de datos acá, ya nosotros estamos generando, bueno, y poniendo obviamente esta propiedad en update, nosotros estamos generando la estructura básica para guardar información. Solo con eso. O sea, ustedes fíjense la interacción que tienen otras librerías que a veces con algo tan sencillo como poner una palabra, una arroba con un ID, una arroba con un table identity, con alguna otra característica, ustedes ya pueden generar algo de cero. Y después digan, bueno, pará, les voy a mostrar un poco el pase para que entiendan un poco cómo llegamos a eso, ¿no? Acá el proyecto, lo que van a ver es, nuestro punto de acceso se llama controller. Nuestra API o el lugar donde está nuestro contrato para otros sistemas. Del contrato pasamos a otra capa. Esto básicamente es programación separada por capas, ¿no? Tenemos la capa del controller, que es la capa donde nosotros validamos o accedemos a nuestro sistema. Tenemos la capa de service, en este caso se llama service o servicio, que es donde nosotros ponemos lo que sería la lógica, las acciones que tengamos que hacer y demás. Que también en esta capa pueden ser llamadas a otros sistemas, si quisiéramos. Y después tenemos la capa de repository, donde nosotros tenemos acceso a las entidades donde se guardan los datos. Entonces, fíjense, nosotros empezamos por controller, pasamos a otro archivo, que en este caso, voy a venir acá, ¿no? Yo acá el controller, entro acá, ejecuto, y digo, bueno, quiero obtener la información. Llamamos a mi service, a mi servicio, y obtenemos la información. Bueno, a ver, ¿y qué hace este adentro? Bueno, si nos fijamos acá, nosotros de la capa de servicio vamos a buscar la información a la capa de repositorio o repository. Entonces fíjense las diferentes partes. ¿Qué es lo que puede pasar? Yo ahora le estoy mostrando un poco las implementaciones y las diferentes conexiones con librerías. Porque, por ejemplo, decimos, bueno, yo como usuario quiero acceder a un libro y por ahí, o quiero guardar un libro, y por ahí la información que yo le estoy cargando al sistema tiene que transformarse. ¿Por qué? Porque yo en la base de datos puedo guardar información sensible y no quiero compartirla toda con el mundo exterior. Entonces, a veces nosotros usamos otras herramientas, por ejemplo, en este caso, DoServIt Mapper, que es para transformar de una clase a otra. Entonces, por ejemplo, nosotros en nuestro contrato, ¿no? Volvamos al concepto. Nuestro contrato es para exponer a la gente de afuera. En nuestro contrato nosotros a cada libro le llamamos que el libro tiene un nombre, una descripción, una fecha. Perfecto. Pero en la base de datos, por ahí nos encontramos con, bueno, el libro tiene un ID, el nombre en realidad se llama título, tiene una descripción, una fecha. Y nosotros decimos, bueno, es el mismo dato, pero tiene diferente nombre, nada más. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros para poder relacionar eso? Porque en realidad es lo mismo. Y nosotros podemos hacer algo tan sencillo como mapearlo. Lo que nos permite esta librería es convertir la información que necesitamos con la que tenemos, poderla convertir con algo tan fácil como volvemos a lo que es un tag. Entonces, por ejemplo, el getTítulo en realidad va a decir, bueno, cuando obtenemos algo que se llama título, sabemos que el destino final es algo que se llama nombre. Entonces, si nosotros vamos a
déjenme, acá. Si nosotros vamos acá, decimos, bueno, queremos convertir, esta es la funcionalidad que convierte. Queremos convertir algo que es de tipo book, en este caso, a tipo book DTO, que es el formato que nosotros tenemos para nuestro contrato hacia afuera del sistema. Entonces, fíjense que con una línea ya transformamos de un estilo a otro y a su vez solucionamos problemas de nombre. En este caso, la librería esta lo que hace es, va a nuestro clase book y busca, bueno, acá hay algo que se llama título, y va a book DTO, que es la clase del contrato, y dice, ¿hay algo que se llama así? No, listo. Entonces no paso la información. En este caso, algo tan sencillo como eso. A grandes rasgos, este es el tipo de cosas que ustedes van a ver relacionadas, ¿no? En lo que es capa de servicio no van a ver mucha lógica involucrada. Por ejemplo, ¿cómo hago yo para saber la existencia de un libro? Yo lo que hice acá es aplicar algo que es una especie de fórmula para decir, bueno, fíjate si el libro se puede agregar o no se puede agregar, si existe. Son cosas ya prearmadas, clases, digamos, que ustedes no tienen que implementar. Otra cosa que les quería mostrar, y ya esto es una de las cosas últimas. Hasta acá todo muy lindo. O sea, fíjense que yo cuando estoy programando acá digo, bueno, nosotros obtenemos el libro. Si el libro está vacío, devolvemos que no se encontró. Y si no, devolvemos que se encontró y devolvemos el libro. Perfecto. Nosotros acá ejecutamos como diciendo, bueno, en el caso de que todo sea perfecto, no vamos a tener ningún problema y ejecutamos esto. Si no, tenemos que manejar el problema. El manejo de excepciones, a pesar de que no lo mencioné, pero es una parte muy importante del código, es algo a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque no siempre los casos son los ideales. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta de que podemos encontrarnos con diferentes tipos de situaciones. Esta es una de las cosas por ahí importantes a tener en cuenta. ¿Por qué? Les muestro este otro código, el de crear un libro, ¿no? Fíjense las diferentes situaciones. Primero tenemos una parte para validar. Tenemos la creación del libro. Tenemos la respuesta, que si tuvimos un conflicto de si se creó o no, y después tenemos el caso verdadero. Fíjense cómo se ve esto comparado con las líneas de código de abajo. Básicamente acá lo que hice fue, hice un try donde este es el caso de que todo está bien. Y abajo tengo diferentes opciones para, che, se validó, pero falta un campo. Bueno, entramos por esta línea. Y en la parte de abajo es, tuvimos un problema de que ya existe el libro que querés agregar. Bueno, tenemos esta otra línea. Pero fíjense lo que sería la limpieza del código que podemos ver acá, la facilidad de lectura que estamos viendo comparado con arriba. ¿Los dos códigos están bien? Sí, están bien. Los dos códigos funcionan, llegan a su objetivo. Pero nosotros cuando estamos en un proyecto lo que tenemos que hacer es también intentar de dejar todo lo más legible posible. ¿Por qué? Mucha parte de nuestro proceso es leer código de otros. Queramos o no, cuando nosotros entramos a un proyecto, no vamos a encontrar un proyecto de cero. Puede ser el caso de que sí encontremos. A ver si... Quiero parar de dejar de compartir. Pero bueno, básicamente en sí, esas son las diferentes etapas o diferentes cosas que podemos encontrar en los proyectos. ¿Se escucha? ¿Sí, sigo online? ¿O? ¿Hola? Sí, Juli, sí. No, porque estoy intentando de parar de compartir, a ver, y se me tildó como la... pero bueno, o sea, chicos, a grandes... Acá, a ver si... Pause to share. Perfecto. A grandes rasgos era esto más o menos. La idea de mi charla era primero darles un poco el contexto del tipo de cosas que nos podemos encontrar y después
el tipo de proyectos de arquitecturas o de código, a su vez. ¿Que varía de proyecto en proyecto? Sí, varía de proyecto en proyecto. ¿Podemos encontrarnos diferentes tipos de cosas? Sí, no, vamos a encontrar diferentes tipos de cosas. Pero bueno, a grandes rasgos, ese es el tipo de información que en el día a día vamos a ver o vamos a compartir. ¿Alguna duda hasta acá? Abrimos la ronda de preguntas. Dale. A ver, quiero devolverte el control, Luca, a ver si... Hace clic derecho en mi nombre y decir make host. Para. Chat, no. No, Dame un segundo. Ah. Sí, soy usuario Mint desde hace bastante. A ver. yo también. ¿Sí? Sí, sí, capaz, seguramente me sumé después que vos, pero hace tiempo que tengo Mint. Desde la More. X. ¿Y acá qué hago? Host. Make host. Perfecto. Listo. Ahí te pasé la batuta. Otra vez. Em, Preguntas de la people. Algo que les haya llamado la atención. Sí, a ver, yo intenté de abarcar lo máximo posible, lo máximo que me parecía útil para ustedes, pero si hay algo que no se entendió o les gustaría de que lo vuelva a repetir o que lo mencione, me dicen, o sea, no tengo ningún problema. No sé si... ¿Para qué? Voy a prender la luz porque... Subimos la charla, sí. La charla esta la estamos grabando, después la tenemos que editar y acomodar, la vamos a subir a YouTube en nuestro canal. Franja Morada Informática, un LP, la van a poder encontrar ahí. Vamos a dar aviso igual cuando lo tengamos subido. Bueno, ¿qué decir? A mí, yo como pues estoy un poco más ahí, me pareció muy interesante, está bueno esto que pusiste de comentar el pipeline. Es que es algo que no se ve. Yo sinceramente, Claro. no, o sea, no suelo ver ese tipo de información y me parece súper interesante porque quieras o no es una de las cosas que interactúas todos los días. Y a ver, y puede ser que dependiendo del proyecto, porque la realidad es esta, es cuando yo por ejemplo estoy en consultoría ahora, ¿no? Cuando uno trabaja en consultoría o en empresas relativamente grandes, tienen equipos especializados para esto. Pero puede ser que nosotros nos encontremos con, bueno, si la empresa es chica o es una consultora chica, te ofrecen esta posibilidad de decir, che, podés hacerlo o podés meterte en la parte de la configuración. Y a mí por lo menos me parece súper interesante como para aprovechar este tipo de cosas. Porque son cosas que, si tienen la oportunidad, son cosas que no se ve todos los días. Sí, tal Pero cual. bueno, más o menos la idea es, di algo porque podés encontrar muchas variaciones. Pero la idea es que encontré algo que más o menos es estándar. O sea, esa configuración es algo que podrán encontrar en cualquier lugar. Bien. Acá Sebastián Chukowski, Sebastián hizo una buena pregunta. La verdad, la parte de seguridad, ahí, ¿dónde iría? La parte de seguridad, tenés Varios diferentes tipos de... aspectos involucra. ¿Cómo? Involucra muchas partes, en realidad. No, es que en realidad, por ejemplo, cuando nosotros configuramos seguridad en un proyecto, tenés diferentes partes, ¿no? Nosotros podemos decir, bueno, el proyecto quiero que cada endpoint o cada conexión que mi proyecto tiene contra otros sistemas, yo puedo querer filtrarla. Entonces, yo puedo configurar tanto las direcciones como la información que está pasando. Entonces, por ejemplo, yo lo que puedo hacer es poder crear una especie de interceptors cuando yo recibo en mi proyecto, ¿no? Vamos a suponer el servicio de ventas, recibo una orden de compra, yo puedo decir, bueno, lo primero, el usuario está logueado, o sea, puedo hacer diferentes puntos a chequear antes de que la llamada entre al código de mi controlador. Básicamente uno puede hacer ese tipo de configuraciones. La realidad es que, por ejemplo, si yo tengo un front que es el encargado de hacer todas las interacciones y después
del front yo recibo las peticiones en mi backend, yo como, vamos a suponer que soy el encargado del backend, la conexión interna entre el front y el backend va a ser adentro de una especie de servidor o de instancia en la nube que ya va a tener una bastante seguridad. Ahora, a su vez, nosotros le metemos diferentes capas de seguridad. Claro. Ahí mencionaste algo interesante, que es esto de que la nube en sí también ya te aporta bastante seguridad. De eso Sí, se encarga ustedes, el proveedor también. sí, totalmente, totalmente. Ustedes, por ejemplo, bueno, si aprovechan, yo, por ejemplo, teniendo certificado de alumno de universidad, pueden acceder a muchas cosas gratuitas. Pueden acceder a cosas gratuitas en GitHub. IntelliJ, que es el IDE que yo uso, es el software que yo uso para mostrar el código que recién está usando. Si ustedes mandan, creo que, no sé si era con el mail de la universidad o si mandan un certificado, pueden tener la versión premium, si quisieran. Y después con respecto a decir, bueno, quiero hacer un proyecto de cero, o sea, el día de mañana dicen, voy a la página esa de, ¿cómo se llamaba? De Spring. La página que les mostré de Spring donde pueden iniciar el proyecto. Pueden decir, bueno, voy a iniciar un proyecto, lo configuro, listo, tengo todo. Me gustaría intentar de hacer algo en la nube. Si ustedes se meten a AWS, que es el proveedor de servicios de la nube de Amazon, van a tener una capa gratuita de 1 año con muchas cosas básicas. Entonces pueden hacer pruebas de diferentes cosas ahí. Y es súper interesante y está muy bueno. Les van a dar 12 meses de capacidad que les va a servir para un montón de cosas. Si ya quieren algo como Machine Learning y eso, y van a tener que pagar, o sea, es más caro eso, pero para cosas básicas, o si ustedes quieren hacer un proyecto básico, o algún juego, o tienen alguna idea así, tranquilamente pueden usarla y es súper útil. La verdad que a mí me ha servido bastante, hasta para practicar cosas. Sí. Sobre Machine Learning y eso por ahí lo que tiene bastante es de IBM. Es que yo creo que cada servicio está especializado en diferentes cosas. Y la verdad que también tenés gente que es fanática de algunos servicios más que otros, que a ver, me parece perfecto, ¿no? Son cosas que cada uno lo lleva a su manera. Yo sinceramente intento no ser fanático de nada porque todo es lo mismo, todo te ofrece servicio. Hay algunos que son mejores que otros, sí. Hay algunos que en Argentina por ahí funcionan mejor que en otros lados, también. Pero no quiere decir que no voy a usar algo porque, por ejemplo, yo que programo en Java, yo no es que me molesta programar en otros lenguajes, sino que me siento cómodo con Java, pero también estoy abierto a otras posibilidades. Por ejemplo, he hecho cosas en Node, en alguna otra cosa. He tocado a Angular, pero a ver, no es que uno se cierra en ese tipo de cosas. Por ejemplo, algo que ahora, justo viniendo a esto, me acordé para contarles cómo empecé yo, cómo terminé yo, mejor dicho, siendo backender, ¿no? Trabajando en Java. Cuando busqué trabajo, mi primer trabajo no tuvo nada que ver. Yo estuve primeros bastantes meses buscando mi primera experiencia laboral y terminé trabajando en una consultora de 11 y el lenguaje privativo que usábamos en ese momento para programar se llamaba People Code y era un lenguaje súper de nicho para algo específico. Estuve un tiempo haciendo eso. ¿Qué pasa? Yo en ese momento, cuando empecé a trabajar, estaba terminando 2.º año de la universidad. Entonces, imagínense el poco tiempo que por ahí uno tiene en esa etapa. Yo me levantaba de mi casa, o sea, para ponerlo en contexto, me levanté de mi casa a las 6:30 de la mañana, estaba a las 8 trabajando, salía a las 6 de trabajar y alguna que otra materia que tenía relativamente cerca a las 6:30, 7, del trabajo de 11 iba a la universidad y volvía a mi casa a las 10 de la noche, 9:30. Y estuve unos meses haciendo eso hasta que dije, no, basta, no puedo. Después de eso, encontré por ahí algo más programador de lenguaje más, digamos, más abierto. Ahí empecé como full stack y bueno, con el paso de... Yo en realidad no me cerraba a ningún tipo de lenguaje o a ningún tipo de puesto. Yo dije, bueno, me gustaría aprender. Para mí lo fundamental al principio es tener un lugar donde puedas aprender. ¿Por qué? Hay mucho trabajo de lo nuestro. Entonces,
al tener la oportunidad de que tenemos opciones, y hay buenos lugares hoy en día en La Plata, en Buenos Aires, a nivel de aprendizaje, donde trabaja gente muy, muy capacitada, está bueno aprovechar ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, si entran, yo por ejemplo entré como full stack, entré con Angular y Java. Y la realidad es que cuando yo entré ahí, me acuerdo que había hecho la materia algoritmos de estructura de datos, que la UNLP se ve con Java, y odiaba Java, odiaba. Y al día de hoy es uno de los lenguajes que me siento más cómodo. O sea, fíjense las vueltas de la vida que por ahí uno tiene. Como que no sabes en realidad lo que estás viendo hasta que en realidad estás trabajando en el día a día. Y bueno, como experiencia personal por ahí, yo sé que si ustedes están en primero o segundo año de la facultad, no tuvieron una experiencia laboral, la realidad es que si arrancan temprano, es difícil después llevar el ritmo de universidad. A mí por lo menos decís, trabajar 8 o 9 horas en un día y después intentar estudiar, al principio por ahí lo puedes hacer, pero con el tiempo se cuesta. Por lo menos a mí me costó, sinceramente. Yo cuando tardé varios años, o sea, estuve entre que volvía y seguía en la facultad y trabajaba, y por ahí me tomó un año sabático de trabajo para seguir estudiando. Y la realidad es que cuando uno empieza a trabajar tan temprano, cuesta seguir el ritmo universitario. Que se puede, se puede. Hay personas que lo hacen, sí. Pero bueno, depende de cada uno. Y la realidad por ahí también es que si ustedes trabajan en un organismo público que es mucho más flexible con ese tipo de cosas, van a tener más tiempo para dedicar a la universidad que si trabajan en el sector privado, que a veces por ahí, dependiendo de la filosofía de la empresa, no es tan flexible. O sea, yo creo que como recomendaciones, fíjense en realidad qué les interesa. Yo me arrepiento por ahí de haber empezado a trabajar tan temprano. O sea, tuve mis experiencias buenas, no lo niego, pero me arrepiento porque dilaté bastante la universidad y la verdad que por ahí lo hubiera aprovechado de otra forma. Pero bueno, esto de lo que por ahí yo de mi experiencia personal les comento, que no es la única, si por ahí hablan con otras personas es otra totalmente diferente. Yo creo que cada persona es un mundo y está bueno por ahí que tengan diferentes puntos de vista. Si pueden hablar con diferentes profesionales, háganlo. Yo la verdad que o sea, hago lo que puedo, no, nadie es perfecto, uno siempre en la profesión va aprendiendo con el día a día. Y bueno, no sé, si no tienen más dudas, alguna pregunta, algo. Gianluca, ¿puedo un cachito? Por favor. Bueno, nada, primero agradecerles a ustedes, ¿sí? A los chicos de la Franja Informática. La verdad que son un modelo porque tienen un gran laburo, por dejarnos a los de la UTN acompañarlos en esta charla. Y en particular con Julián, que es un amigo, me tocó compartir espacio laboral en el Estado, ¿sí? Y esto un poquito para que nos cuente, Juli, la experiencia, no la parte mala, sino el habernos aventurado a generar una innovación tecnológica donde no la había, que fue una linda aventura. Y nada, creo que por lo menos en particular para mí fue muy gratificante poder compartir ese tratar de generar una herramienta donde no la había, y un poco tiene que ver con esto, ¿no? Con la programación web. Bueno, como decimos, o sea, como dice Esteban, nosotros por ahí nos hicimos más cercanos trabajando y la verdad que, quieras o no, empezamos a hacer cosas en un lugar que no había mucho, porque sinceramente nosotros trabajamos en lo que sería el Estado, pero a nivel ciudad. Que ustedes piensen que la cantidad de recursos que tienen por ahí es mucho menor que a nivel nacional o provincial. Y por ahí, una de las cosas que dice Esteban es, nosotros era innovar con lo que teníamos. Y a veces lo que teníamos era computadoras que por ahí no eran muy potentes, que de a poco podíamos ir consiguiendo que se invierta en algo. Y también decir, bueno, hacer algo útil y mostrar que es útil. Porque yo creo que también, o sea,
cuando empezamos a diseñar cosas que en realidad, básicamente, él fue la persona que ideó todo y yo más o menos que en ese momento estaba programando más con PHP, o sea, imagínense, o sea, también hacía PHP en ese momento y hacía un par de cosas más con Bootstrap y demás. Hicimos todo un sistema para automatizar una parte que se hacía, pero por ahí se hacía, se perdía información o no estaba del todo optimizada. Y optimizada en el sentido de que nosotros estábamos en la parte de salud y por ahí cuando vos estás en un lugar donde tenés medicamentos o cosas con vencimiento, necesitas llevar un control o un chequeo más exhaustivo. Y la verdad para mí una de las cosas más gratificantes que hice fue eso. Fue el tipo de el cambio que hicimos en ese sistema fue una de las cosas mejores. Que a ver, vos decís, algo que yo destaco es, el sistema no era perfecto. Que se podía haber hecho mejor, se podía. Pero ustedes piensen que cuando hacemos algo no tenemos que pensar lo que toda la arquitectura o todo tiene que ser perfecto. Si funciona y es algo confiable, ya para mí es un 10 comparado con que vos estás viniendo de la nada. Entonces, si ya pueden ver ese tipo de cambio, bueno, empiezan con algo, lo van mejorando, van haciéndolo por ahí más legible, porque la realidad es esa, con Esteban trabajamos en ese sistema, y yo después cuando me fui, claro, era, bueno, le comenté a Esteban un par de cosas, él lo siguió, hizo una nueva versión con otra persona, o sea, como que quieras o no, vas haciendo lo que podés con lo que tenés e intentás que sea lo mejor. A veces no se puede, a veces sí se puede, y yo creo que una de las cosas más gratificantes es cuando ves que se puede hacer y ves el cambio, el impacto que hace eso. La verdad que yo como experiencia, para mí fue genial. Y más porque le estás devolviendo, yo por ejemplo, yo que soy platense, le estaba devolviendo algo a la ciudad, porque decís, estoy ayudando a la ciudad a hacer algo, viste, mejor y con lo que me gusta, con lo mío. La verdad que destaco eso de nuestra época cuando estuvimos trabajando por allá. Mil gracias, Juli. No, gracias a vos. Una gran experiencia, la verdad. La verdad que sí, o sea, yo como contexto es, si pueden encontrar este tipo de experiencias como primera experiencia laboral, yo creo que les va a sumar mucho, porque para hacer plata van a tener tiempo. Si pueden tener este tipo de experiencias o experiencias que le dejen crecer como profesional, yo creo que a la larga lo van a valorar mucho más y les va a rendir mucho más. Pero bueno, es opinión mía, ¿no? Obviamente. Y ahí está, ahí te dejo hablar, Luca. No sé si llegaste a leer la pregunta. No, perdón, pará, el chat es que no, Sí, es que se me fue la estaban pantalla, no poniendo veo algunas no preguntas. veo ni la pantalla, sé que estoy compartiendo cámara, pero no veo ni la pantalla. Se me fue la pantalla y... Bueno, Diego, por ejemplo, había preguntado que le gustaría saber cómo fue tu comienzo en el ámbito laboral. Algo dijiste, ejemplos de buenos lugares. Bueno, cuando hablamos, para mí es algo importante, cuando hablamos de buenos lugares, para mí depende de la experiencia. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, yo trabajé en diferentes tipos de empresas, en consultoría, en empresas de producto y en empresas grandes y chicas. Y por ahí la misma experiencia que yo tengo en una empresa grande que uno idealiza cuando está empezando, ¿no? Decís, me gustaría trabajar en este lugar. Y como que lo idealizás y por ahí entras y no es lo que esperabas. Pero por ahí, si a mí me pasó eso, no quiere decir que a ustedes les pase. Porque en realidad ahí está el tema, es cuando uno entra a un lugar, te vas a encontrar un tipo de estilo de trabajo y una filosofía de la empresa. Entonces, la realidad es que ustedes van a ver si se hallan con lo que se encuentran. Puede ser que no se hallen con la filosofía de la empresa, que la forma de trabajar no les guste, que el proyecto no les guste. A mí me ha pasado. Una de las cosas buenas por ahí de trabajar en consultoría, cuando son consultoras que tienen varios proyectos, consultoras muy grandes, una de las ventajas es, yo entro a una consultora, ¿no? Y no me gusta el proyecto. Entro y digo, che,
por ahí lo que me habían dicho no es lo que yo me encontré o no es lo que yo pensaba que me iba a encontrar. Y ustedes adentro de la empresa dicen, bueno, por ahí les piden que estén unos meses hasta poder encontrar a otra persona para que entre, pero los mueven adentro de un proyecto de esa empresa. Entonces, en consultoría puedes hacer ese tipo de cosas. En una empresa de producto, al tener por ahí una gama de productos, es más difícil porque te vas a encontrar un poco con lo mismo. Pero yo creo que no hay empresas buenas o malas. Para mí depende de la experiencia que uno tenga. A ver, ¿qué vos decís? Puede ser que haya lugares que varias personas tuvieron malas experiencias, pero porque el proyecto que les tocó era malo, decís. ¿O qué malo? A ver, yo me sitúo, ¿no? Vamos a suponer, yo arrancaba a trabajar, vamos a suponer que a los 22, 23, 25, lo que sea. Y si yo arranco a trabajar, no me gustaría por ahí, en mi opinión personal, entrar en un proyecto con COBOL. Porque yo digo, che, COBOL no se actualiza, o sea, es una tecnología vieja que no se actualiza. ¿Qué herramientas tengo yo a futuro si me quisiera mover? Entonces es como que digo, por ahí el lugar no era malo, sino el proyecto que me tocó no era lo que yo quería, o no era lo que yo esperaba o me hubiera gustado. Entonces yo eso para mí téngalo en cuenta, a veces idealizamos por ahí el trabajo en algunos lugares y con respecto a lo que nosotros realmente queremos o nuestra forma de ser o de trabajar, no es lo que nos hallamos. Que no tiene nada de malo, no tiene nada de malo. Y una de las cosas que destaco del laburo nuestro es, tenemos una facilidad de cambiarnos impresionante. Si no se sienten cómodos o si ven que tienen una oportunidad de crecer en otro lugar, tenemos muy fácil ese tipo de cambios nosotros. O sea, yo estoy súper agradecido porque sé que otras profesiones, otras carreras no tienen lo mismo. Muy, muy buena síntesis, la verdad. Hay un par de preguntas más, pero quiero adelantar una que por ahí le va a interesar a bastante gente también. Es, ¿cómo es la inserción laboral de gente, vamos a decir, de 30 para arriba, ¿no? Por ahí ya tiene un cierto perfil. ¿O cuál es tu impresión al respecto? Porque solemos decir esto de que, qué sé yo, no hay edad para arrancar a trabajar en esto. Sí, bueno, la frase típica es no hay edad. Y la realidad es que es una frase tanto verdadera. ¿Por qué? Tiene parte de verdad. Tiene parte de verdad, tiene parte de verdad. Para que se den una idea, yo, por ejemplo, conocí gente este último tiempo que me dijeron que eran gente que estudió por ahí turismo, comunicación social, hicieron un curso, no sé, o pago, o hicieron algo, una especie de tecnicatura por ahí para programar y encontraron trabajo a partir de eso. O sea, posibilidades hay. Y esta gente que me contó eso era gente que a los 29, 30, 31 decidió cambiar de carrera. Por ahí decís, ¿es difícil? En realidad es difícil porque yo creo que siempre encontrar el primer trabajo es difícil. Cuando yo arranqué, las escuelitas que estaban, por ejemplo, creo que, no sé si Globan, Despegar, Mercado Libre hacen escuelitas o hacen como bootcamps. Cuando yo estaba buscando trabajo, no era tan fácil acceder a esos o no había tantos. Entonces, por ejemplo, hoy en día tenés esas facilidades. Por ahí hay más facilidad de buscar empresas para comenzar. Yo creo que eso ayuda. No es difícil. Pasa que siempre el primer trabajo en Haití para mí es algo que cuesta, que suele costar. Hay gente que por ahí la primera consiguió. Yo conozco varios casos que no es así, pero yo creo que alguien mayor de 30 años tranquilamente puede conseguir trabajo. Sí, sí, de hecho me hiciste pensar en eso cuando mencionaste esto de por ahí lo complicado tal vez es conseguir el primer laburo. Creo que esa es una de las grandes pruebas de fuego. No sé vos qué pensarás, yo creo que por ahí, cuando uno agarra el primer laburo, y vamos a suponer que es un buen laburo, está bueno adquirir esa experiencia un par de años en ese lugar, porque eso ya te da un perfil que es
cuando uno agarra un perfil más de intermedio, digamos de semi-senior, es ahí donde, creo yo, donde más chances tenés de ir a donde vos quieras, digamos, donde se te abre un abanico de posibilidades bastante grande. Totalmente, ¿eh? Totalmente. Una vez que rompes la barrera de conseguir algo, cuando vas haciendo experiencia, ya después las oportunidades vienen solas. Y es una realidad, es una realidad. Cuando, qué sé yo, si entran a una empresa, se sienten cómodos y dicen, bueno, esta la verdad que es una empresa que me gusta quedarme, y hacen buena experiencia en esa empresa, eh, las oportunidades van a venir solas. Y a ver, ¿y en qué sentido? Por ejemplo, yo hoy en día estoy acá en España, ¿no? En mi caso, yo vine por doble ciudadanía, pero no quiere decir que sea la única forma de conseguir trabajo en el exterior en el caso de que el sueño o lo que quieran ustedes es irse afuera. Conozco gente que por ser seniors en tecnología, o sea, manejan muy bien una tecnología o tienen un nivel de desarrollo en general muy bueno, las empresas se encargan de todo. Te pagan la visa, la relocalización, te ayudan con el traslado al otro país. Entonces es como que cuando llegan a un nivel bastante bueno, las oportunidades se abren bastante solas. El tema es romper con la primera oportunidad. Una vez que hacen eso, después depende de ustedes ver qué es lo que les gusta para si se van para un área u otra. Sí, tal cual. Bueno, una pregunta cortita que habían dicho era, ¿Full Stack hace referencia a desarrollo web solamente? Yo Y en recuerdo que... realidad, sí, o sea, en mi experiencia, Manejarlo, sí. más o menos sí. O sea, yo cuando te dicen sos full stack, bueno, no tanto. ¿Por qué? Generalmente full stack es manejas front, manejas back. Generalmente. Cuando manejas otra tecnología que complementa la tuya, a veces en algunos lados te los consideran como full stack. Por ejemplo, vamos a suponer, yo soy Java, ¿no? Pero al manejar Node para lambdas o tecnologías serverless, complementando, me consideran un full stack, pero más tirando al lado del back. O sea, como que saben que, bueno, manejas Node, podés manejar otras cosas fácilmente. Hay algunas empresas que tienen esa consideración. He escuchado de eso, me lo han dicho. No es tan común, no es tan común. Lo más común es que cuando de eso te dicen que sos full stack, es front y backend. Otra pregunta más era, bueno, por ahí, ¿cómo viste el salto de saber entre la facultad a lo profesional? O sea, lo que te enseñan en la facu, llevarlo a lo laboral, digamos. ¿Qué tanto de eso pudiste llevar? Mirá, las primeras entrevistas cuando no tenés experiencia casi siempre son de algoritmia de estructura de datos y de consultas SQL. Suelen ser así. Y lo que te toman por ahí son ejercicios para ver cómo resolves problemas, ¿no? Por ejemplo, te dicen, eh, tenés que reordenarme esta lista o calcular tal cosa. Y te piden por ahí en pseudocódigo hacer ese tipo de cosas. La realidad es que cuando uno empieza, yo por ejemplo, cuando empecé a programar en Java, mayormente lo que había visto de Java era algoritmos de estructura de datos, que es una materia de la UNLP que ves algoritmos de estructura de datos. O sea, todo lo que es manejo con Spring y eso, no había visto nada. No había visto nada. Por ahí más adelante, yo no sé en la UTN, por ahí Esteban sabe esas cosas, pero en la UNLP, recién en tercer año, por ahí tenés materias que son más del estilo de hacer cosas a fondo. Y yo creo que esa es una buena experiencia que va a servir el día de mañana para experiencia laboral. Porque en realidad, a ver, yo lo que les mostré, por ejemplo, de código, más o menos la idea de que lo que les mostré es la misma. Lo que van a ver por ahí es más difícil el tema de lógica de negocio, que es cuando tenés cosas más puntuales de si tengo esto, tengo que hacer esto otro, o calcular diferentes cosas. Pero en realidad la idea general de las configuraciones, eso siempre es todo lo mismo. En lo que hace a la UTN, la visión no es tanto hacia la programación,
sino a la conformación de todo el sistema. Pero ¿cuál es la realidad? Muchos de los que vamos a estudiar a la UTN encuentran como salida laboral la programación, tanto full stack, backend, frontend, o sea, es una realidad. ¿Por qué? Por lo que vos decías, Julia, hay una gran salida laboral y cada uno necesita sostenerse y a gran parte de los que estudian las carreras informáticas le genera pasión, atracción el tema de la programación, así que va todo de la mano. ¿Sí? Por eso también la importancia de estas charlas o de cursos o de cuestiones que abarquen esto, tanto para informática como para la UTN. No sé si respondí la pregunta, pero estuvo cerca, por lo menos. es que más o menos, en realidad más o menos la idea es, a ver, la idea es esa, es en la UNLP, en el tercer año te hacen hacer más proyectos al estilo más completos. Entonces, ves cosas más cercanas al, ¿cómo se llama? A lo que es el ambiente laboral. Pero quieras o no, la base es siempre la misma, lo que te cambia son por ahí las formas o la forma de programar. Porque yo cuando entro a una empresa, vos tenés un arquitecto de software que es el que te dice, mira, vamos a trabajar de esta forma, vamos a hacer el diseño de esta forma, vamos a respetar estos ciertos estándares. Entonces, como que quieras o no, siempre cada empresa puede tener su forma de hacer las cosas. Hay un estándar de que, a ver, el back más o menos sigue una idea, no es que hacen las cosas de una forma súper loca, ¿no? Una REST API es una REST API en casi todos los lugares, lo que te cambia son algún que otro detalle. Pero la idea sería esa en general. No sé si la persona que preguntó de última, que avise si está todo bien o quiere un poco indagar en eso. Pero... Una más que quedó ahí es, ¿qué tanto es necesario saber de front aunque quieras dedicarte al back? No es necesario. A ver, la realidad es esa, dependiendo de la empresa y el proyecto que vos estés, es lo que te van a pedir hacer, ¿no? Si tenés, como estuve hablando recién, tenés un proyecto en Java monolítico que tiene páginas hechas con JSP, que son páginas HTML con un poco de código JavaScript, vas a tocar un poco, pero no quiere decir que salgas del backend. En cambio, hay otras veces que en un mismo proyecto te dicen, sos backend, ¿no? Y están abiertos a que vos hagas cosas de front, a pesar de que es, no sé, Angular, React. Hay proyectos y empresas que están abiertos a que hagas eso. Entonces, yo creo que depende un poco de lo que vos quieras. A ver, para mí está bueno como, a pesar de que por ahí te guste más el back, meterte un poco en el front, porque también te da versatilidad a vos el día de mañana. Siempre, para mí un full stack no es que sabes full las dos tecnologías. Es más o menos te podés manejar entre las dos. Siempre por ahí tenemos preferencia a un estilo de programación y a una tecnología, pero no quiere decir que si el día de mañana te toca algo, no lo hagas. Creo que eso cumple bastante. Bueno, por mi parte no mucho más, pero quería aprovechar por ahí si hay alguien más que tenga alguna curiosidad con algún tema. Voy a aprovechar. Igual, yo por ejemplo, si hay alguien que justo ahora no tiene dudas, después, bueno, quería preguntar algo y no lo pudo, si quieren por LinkedIn, me pueden contactar. Mi nombre es Julián Fabricio Gardela con doble L. Me pueden contactar por ahí, hacer las preguntas. Yo siempre que pueda voy a responder en cuanto a mis conocimientos, obviamente. Pero si quieren preguntar algo, yo no tengo ningún problema, así que anímense, no hay ningún problema. Bien. Hay una pregunta sobre si estuviste trabajando o llegaste a trabajar en algo relacionado a ciberseguridad. Porque
también veo que hay mucho interés en esa rama porque van surgiendo Sí. cosas. Sinceramente, yo nunca estuve en contacto con el tema de pentest en ciberseguridad. Pero un consejo que por ello estoy viendo, mucha gente de seguridad hoy en día está haciendo seguridad en proveedores de la nube. Por ejemplo, si ustedes se meten a Amazon, ¿no? El proveedor de Amazon, AWS, tienen certificaciones de seguridad para los entornos web de ellos. Entonces, por ejemplo, una posible salida de trabajo, si les interesa ese lado, es dedicarse a lo que es seguridad cloud. Hay muchas salidas sobre eso. Se ve bastante en el ambiente, mejor dicho. ¿Cómo iniciar? ¿Algún consejo más específico? Por ahí yo le diría a los chicos que organicen una charla con alguien de ciberseguridad, porque sinceramente yo no estoy relacionado al tema. Pero yo creo que si les interesa ciberseguridad, algo que les puede sumar bastante es lo que es seguridad en entornos cloud, que hay certificaciones, y las certificaciones esas se tienen bastante en cuenta. Buenísimo. Sí, ahí lo puse en el chat. Hay una profesora, al menos hay varios, pero una que conozco mucho es Paula. Paula Mendoza Sí. además Yo está muy creo buena. que si organiza una charla con ella, yo creo que va a estar muy buena porque es una persona que sabe bastante. Sabe un montón de ciberseguridad. Los chicos de la UTN, si buscan la página del LINTI del laboratorio, o su mail, posiblemente lo puedan escribir. Estoy seguro que ella les va a responder si tienen dudas o interés sobre eso, y nosotros eventualmente nos gustaría también hacer alguna charla o algo relacionado a la ciberseguridad. De hecho, ella estuvo encargada de un módulo de ciberseguridad, de una materia que hice hace poco. Y nada, fue cortito, pero estuvo muy bueno, la verdad. Bueno, creo que hasta ahora estamos bien. Aprovecho el espacio publicitario para avisarles que este martes 20 tenemos la fiesta del estudiante. Para quienes estén interesados, tanto acá en informática como en la UTN, pueden pasarse, estamos vendiendo las preventas, porque al otro día no tenemos clases. El miércoles 21, día del estudiante, no tenemos clases, por eso lo hacemos el martes 20 a festejar. Y bueno, especiales agradecimientos a Julián de que se puso la 10. La verdad que una gran charla. O sea, sabía que iba a ser buena, pero fue más allá todavía. 11 de No, 10. gracias a ustedes por la invitación. La verdad que se extraña lo que es la universidad porque es una etapa muy buena para aprovechar. No solo por el conocimiento, sino la gente que van a conocer ahí. El día de mañana pueden ser futuros colegas, así que nada, la verdad que si pueden, aprovechenla en ese sentido. Y nada, yo cualquier cosa, siempre que pueda estoy abierto a ofrecerme a dar charlas o algo. Ahí Rufri estaba saludando. No sé, está bien. No, es que perdí la pantalla. Ya parezco de los profesores que pierden las cosas de... No sé, se me fue la pantalla del Zoom, no estoy viendo la pantalla. No, bueno, te ves bien. Estás enfocado. No sé si Esteban quería agregar algo más. No, yo volver a agradecerles a ustedes, Gianluca, por la predisposición, por la apertura a los compañeros de la UTN, a Juli, que en particular, en este caso es un amigo con quien compartimos muchísimas horas de trabajo y charlas y demás, que bueno, y se lo extraña porque hoy no está con nosotros, está en España, junto con otros amigos que también están en el exterior. Así que nada, esperando pronto que la economía nos permita ir a visitarlos. Fuerte abrazo a todos. Bueno, chicos, Bueno, muchas gracias. muchas gracias. Estamos en contacto. Bueno, cierro esto. Abrazos.